Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar una tabla de derivadas y sus respectivas explicaciones. No se les olvide visitar mi página web www.millermatematicaas.com.co. Como primera medida debemos tener en cuenta que la derivada de una constante es cero. ¿Por qué es cero? Porque nosotros estamos teniendo una función que es horizontal. Y al ser horizontal, pues va a ser paralela al eje X. En consecuencia, no tiene ninguna inclinación. Recordemos que la derivada es una pendiente. Tenemos la derivada de x elevado a la n, que va a ser exactamente igual a n por x a la n menos 1. Es decir, le quitamos 1 o le restamos 1 y la n la hemos bajado a multiplicar. Se conoce como la regla de las potencias. También tenemos nosotros la derivada de una constante por u, en este caso aplicando la regla del múltiplo constante. En consecuencia nos queda que la c como constante sale de la derivada. Y tenemos aquí que es una variable u con respecto a la derivada en x. Ahora tenemos la regla de la suma. La regla de la suma nos dice que podemos tener la derivada con respecto a x de dos funciones u y b, tal como la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a x. También tenemos la regla del producto para dos funciones. El derivado con respecto a x de u y b va a ser igual a la primera por la derivada de la segunda con respecto a x, más la segunda, que en este caso es b, por la derivada de la primera función con respecto a x. Lo podemos ver de una forma mucho más sencilla así. v' o derivada va a ser igual a la primera derivada de u por b más u por b derivado. Estas dos son exactamente equivalentes. También tenemos la regla del cociente, la cual podemos observar aquí. Dos funciones u y b que se están dividiendo y las vamos a derivar con respecto a x. Entonces nos queda b por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de b con respecto a x sobre b elevado al cuadrado. O lo podemos ver de otra forma mucho más sencilla. U y b dividiendo lo vamos a derivar. Entonces nos queda u derivado por b menos u por b derivado sobre b cuadrado. Estas dos son exactamente equivalentes. Tenemos la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno y se escribe como la derivada con respecto a x del seno de x. La derivada del coseno. Entonces tenemos que la derivada con respecto a x del coseno es menos seno de x. La derivada con respecto a x, aquí tenemos de la tangente de x, en este caso es secante cuadrado de x. Estas derivadas que tenemos aquí inicialmente los podemos sacar a partir de la definición, ¿sí? De f de x menos f de x más h sobre h, aplicándole el límite cuando h tiende a 0. O podemos utilizar algunas identidades para poder hallar sus resultados. Ahora aquí tenemos que la derivada de la cotangente de x con respecto a x es igual a menos cosecante cuadrado de x. La derivada de la secante con respecto a x es igual a la secante de x por la tangente de x. Y la derivada de la cosecante con respecto a x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Todas estas son las derivadas trigonométricas o derivadas de las funciones trigonométricas. Características: la segunda, cuarta y sexta son negativas. La primera, tercera y quinta son positivas. También para poder aprendérnoslas nos podemos tener en cuenta de la siguiente manera. Seno lo cruzo, coseno lo cruzo y ya tenemos en cuenta los signos. La tangente y la cotangente, sus derivadas van elevadas al cuadrado. Y aquí la secante y la cosecante se multiplican por las anteriores relacionadas. ¿A qué me refiero? Vea, secante con tangente y cosecante con cotangente. Ahora tenemos las derivadas de los logaritmos. Entonces la derivada del logaritmo natural con respecto a x es igual a 1 sobre x. Ahora tenemos entonces la derivada del logaritmo en cualquier base. Eso significa base 1, 2, 3, 5, 7, 10, etc. con respecto a x. Y vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que me dice que el logaritmo de x en base a se puede escribir como el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. ¿Sí? Esto que está aquí es exactamente equivalente a esta expresión. Entonces podemos derivar. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x ya la tenemos aquí arriba, 1 sobre x, por logaritmo natural de a que se convertiría en una constante. Eso significa que la derivada de un logaritmo en cualquier base es 1 sobre x por logaritmo natural de a.
Y la derivada de la función Euler o función exponencial es ella misma. Lo mismo sucede aquí. Podemos observar que la derivada de a a la x es una expresión que tenemos 5 a la x, 7 a la x, etc. Su derivada va a ser igual a la x por logaritmo natural de la base, en este caso a. Aquí tenemos las funciones inversas trigonométricas, entonces la derivada con respecto a x del arcoseno de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx, derivada inversa del seno. Ahora tenemos la derivada con respecto a x del arcotangente, y esa es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado por dx. Y aquí tenemos la derivada del arcosecante de x, que corresponde a 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz de x cuadrado menos 1 por dx, teniendo en cuenta que el valor absoluto de x es mayor que 1. Únicamente hemos tomado estas por una razón muy sencilla. Las derivadas del arcocoseno es esta misma, pero con signo negativo. La derivada de la arcotangente es esta misma que tenemos aquí, pero con signo negativo. Y la derivada de la arcocosecante es esta misma, pero también con signo negativo. En consecuencia, no las utilizamos, únicamente utilizamos estas tres derivadas. Derivadas de funciones hiperbólicas. ¿Qué significa esto? Si nosotros ponemos una función de la forma seno h de x, es una función hiperbólica o seno hiperbólico de x. En consecuencia, ese se va a escribir como e a la x menos e a la menos x sobre 2. Y es igual a esta expresión. Esta es una función hiperbólica, que es la función seno hiperbólico de x. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 2 lo vamos a sacar como un factor común, es decir, vamos a reescribir como un medio de e a la x menos e a la menos x. Ahora derivamos. Al derivar, el un medio que es constante lo dejamos igual. La derivada de e a la x es ella misma. La derivada de e a la menos x es ella misma por la derivada interna del exponente que vendría a ser menos 1. Y menos por menos nos daría más. Entonces nos queda que y' viene a ser igual a un medio de e a la x más e a la menos x. Y aquí nuevamente vamos a dejarlo con denominador 2. Eso significa que tenemos la misma expresión que tenemos en el paréntesis, pero dividido en 2. Y esta expresión corresponde a el coseno hiperbólico de x. Eso significa que y, que corresponde al seno hiperbólico de x, su derivada es el coseno hiperbólico de x. Ahora, si tenemos el coseno hiperbólico de x, entonces tenemos e a la x más e a la menos x sobre 2. En consecuencia, hacemos el procedimiento anterior y vamos a encontrar que la derivada del coseno hiperbólico de x corresponde al seno hiperbólico de x. Y ahora, si tenemos la tangente hiperbólica de x, va a estar determinada como seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, pero como cada uno está dividido en 2, pues no los tomamos o lo simplificamos mejor. Y nos queda el numerador del seno hiperbólico y el denominador del coseno hiperbólico. Y eso nos va a generar la derivada. La derivada va a estar determinada como, teniendo en cuenta los procedimientos anteriores, como 1 sobre coseno hiperbólico al cuadrado de x, o también es una derivada que nos va a quedar como 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de x. Y aquí hemos conseguido nosotros las derivadas de las principales funciones hiperbólicas. No se les olvide tener en cuenta que ahora estoy ubicando en los títulos de mis videos en la parte superior los hashtags que al hacerle clic lo van a llevar, o más bien nos van a llevar a las listas de reproducción de mi canal y a la información que necesitas mucho más fácilmente. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni servir de servir a quien la ultraja. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. ¡Chao!